Hola a todos y a todas, aquí estamos de nuevo para haceros una receta que está riquísima, no, lo siguiente la verdad. Y para estas fechas que vienen navideñas, cualquier día del año también se puede hacer, pero vamos a quedar súper bien. Yo esta receta se la dedico a mi suscriptor Sebastián Jordán, porque es el que me la sugirió. Me dijo que por favor, que si alguien tenía la receta, y yo le voy a hacer la receta que hacía mi abuela. He de decir que mi padre era cazador y entonces mi abuela pues guisaba lo que mi padre cazaba. Cuando cazaba conejo, pues se hacía conejo. Y os enseñaré más cosas, más recetas. Así que vamos allá con nuestro conejo a la cazadora. Como veis, no tengo la Monsieur Cuisine, ¿vale? Porque no es que esté estropeada ni nada, pero esta receta no la podemos pasar a la Monsieur Cuisine. Entonces la haremos en modo tradicional. El que me ha pedido Sebastián, el que me ha pedido la receta, este señor tampoco tiene la Monsieur Cuisine. Entonces vamos a hacerlo tradicional. Total, que nos va a costar de tiempo 30 minutillos, porque esto se hace enseguida y está riquísimo, la verdad. Así que os paso los ingredientes. Necesitaremos un conejo, 2 cebollas, 3 patatas. Mis patatas vienen de mi trueque que tengo ahí, que se llama Chus. Y yo le doy un poco de comida y ella me da un poco de verdura, yo le doy y nos vamos dando, pues somos muy amigas, la verdad. Y el marido siempre cuando pasa por Ordeña las compra en El Payés y están riquísimas. Si vosotros no tenéis, pues la del súper, no pasa nada. Necesitaremos también un pimiento verde, 6 ajos, perejil, un trozo de pan que como veis yo ya lo he puesto en rodajitas, porque lo freiremos, 2 hojas de laurel, como 2 vasos no llenos del todo de brandy, 2 vasos de agua, sal, pimienta y harina. Lo del brandy, no os preocupéis los que tengáis niños, porque el alcohol se evapora. Y esta vez lo vamos a hacer diferente al resto, ya que cocinamos de forma tradicional, como lo hacía mi abuela, porque es que esto no se puede hacer, ya lo veréis, en la Monsieur Cuisine. Así que, ¡comenzamos! Mirad, yo he cogido el conejo entero. También lo venden en el súper, pues troceado. Pero, si lo cogéis entero, pues que sepamos cortar nuestro conejo. Ya os dije que como yo había trabajado de carnicera y todo, pues me gustaba muchísimo comprar las piezas enteras. Entonces, me gusta también mostraros cómo lo hacemos. El higadito esta parte, ¿vale? Quien no le guste el hígado, que no lo tire, ¿vale? Primero mirar la receta. Y al que le guste el hígado, lo venden por separado, que compre 2 o 3 más. Porque este hígado va a ir en la salsita. Entonces quitamos el rabito del conejo, ¿veis? Esto no nos sirve. Y ahora, de aquí, de la parte de aquí de arriba, hacemos así. Y cortamos así y abrimos la cabeza. El tema de la cabeza, yo sé que muchos de vosotros diréis que a mí esto yo no me lo voy a comer, no me gusta y tal, pero ponerla simplemente por el hecho de que le da muchísimo sabor al guiso, ¿vale? Entonces, para limpiar la cabeza hacemos así, a ras del morro, y quitamos así, quitamos así, quitamos los ojos, es un poco así, pero hay que hacerlo, chicos, así, no pensáis que de esto, y veis, esto es la parte de arriba de la cabeza, entonces hacemos así, y uy, ahora le damos así con el tallón
Le vamos a tener que dar otra vez, porque yo tengo las manos así tan que no tengo mucha fuerza, ya lo sabéis. Y eso que hoy estoy bien de las manos. Así. Y ya tenemos la cabeza separada. ¿Que luego no nos la comemos? Pues no nos la comemos, pero le da muchísimo sabor. Entonces ahora tenemos el resto del conejo. Entonces hacemos así. Quitamos corazoncito. Lo limpiamos. Así. Y lo partimos por la columna, así por la mitad. Es como el pollo. Por un lado siempre nos va a quedar la carcanada y por el otro lado no nos va a quedar carcanada, pero nos intentaremos arrimar lo máximo al hueso. Tener mucho cuidado, ¿eh? Así. Lo arrimamos así al hueso y hacemos así. Ahora ya, trabajo fácil, ¿eh? Lo que nos queda. Lo que yo hago, ¿vale? Siempre corto aquí, arriba del riñón. Donde está el riñón, corto así. Arriba, le doy la vuelta, le quito la grasita con las tijeras y aquí tenemos la paletilla, ¿veis? Esto de aquí también tenemos que limpiarlo bien, ¿eh? Y aunque lo compréis cortado, fijaros bien que os venga bien limpito, ¿vale? Así. Y aquí tenemos la paletilla. Si la hacemos así, ¿veis? Sale solo. Entonces, con la ayuda de las tijeras, nos ayudamos así y cortamos. Así, la paletilla. Y este trozo lo hacemos en dos. Así. Y lo vamos reservando. Aquí igual. Hacemos que nos queden más o menos los trozos, pues, igualaditos, ¿vale? Hacemos así y aquí. Y este de aquí. Así. Llegamos aquí al muslo y entonces hacemos así. Así. Y aquí otro. No hagáis los trozos demasiado pequeños, ¿eh? Ya lo veis. Así. Y ahora vamos con la otra mitad. Le damos la vuelta, quitamos la grasita. El conejo es una carne blanca. Entonces, la verdad es que está riquísimo también. A nosotros esto nos encantaba. Entonces este nos va a ser mucho más fácil porque no tenemos carcanada. Carcasa o carcanada. Vemos así. Hacemos así. Aquí así. Y aquí le vamos a dar el corte como en el otro. Y aquí así. Y ya tenemos nuestro conejo cortado. Así que ahora paso a limpiar la tabla y nos ponemos a cortar lo que son la cebolla y
el pimiento y los ajos los pelaremos y lo haremos nada más que un cortecito. Ahora os lo enseño. Hasta ahora. El pimiento lo cortamos así, a trocitos. Pequeños, pero que se vean así. Luego también disminuirá, ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. Bueno, a mí me gusta hacerlo así, no. Yo os lo enseño como lo hacía mi abuela. Y a todos nos gusta. En casa. Pobreta, que ya es la abuela de todos. Ya no es la mía, ya es también vuestra. La yaya. Estaría súper contenta. De saber que tantas personas hacen sus recetas. Porque a ella le encantaba cocinar. La cebolla igual, hacemos así, la cortamos a trocitos. Yo ahora, por no hacer ruido, más de lo que ya estoy haciendo con el cuchillo, no lo hago. Pero para cortar la cebolla y que no lloremos, es tan fácil como abrir el grifo. ¿Vale? Abrimos el grifo, son truquitos que ella me enseñaba. Y ya no vamos a llorar, ¿vale? Tampoco nos alejemos 20 metros del grifo. Pero si lo tenemos cerquita, abrimos el grifo y ya veréis, no lloraréis. Lo tenéis lejos, un casco de moto. Pero la verdad que lo del grifo funciona. Entonces, lo ponemos aquí. Así. Y con la otra hacemos lo mismo. Estamos ya con el último ajo, ya hemos cortado la cebolla, el pimiento y ya el último ajo. Pero os quiero enseñar entero, pero le dais así un corte, ¿vale? Un poquito más de la mitad, porque así no nos saltará. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos casi ya todo listo. Ahora vamos a pasar el conejo aquí a la tabla. Luego lo volvemos a pasar, ¿eh? No os preocupéis. Voy a limpiar un poquito esto. Vale. Y ahora cogemos el plato con harina. En mi caso es común. Si los queréis hacer los celíacos, tanto o no le pongáis la harina o le podéis poner pues una harina de garbanzo o lo que sea, de la que vosotros podéis, ¿vale? De todas maneras, yo no voy a poner en el anunciado sin gluten, porque este plato para mí lleva gluten. Y vamos enharinando, así, un poquito, y lo sacudimos bien, ¿vale? Que no haya exceso de harina. Y así hacemos con todos los trozos. Ponemos en nuestra sartén o olla, como yo la llamo, con tapa, le quitamos la tapa y la ponemos a calentar. La ponemos a un fuego alto, ¿vale? El máximo mío es el 12 y yo lo tengo al número 10. Ponemos así de aceite, que esté bien, mirad la cantidad, que esté, porque depende también del diámetro de vuestra sartén, ¿vale? Yo esta la vamos a poner puesta abajo en descripción donde la podéis comprar, desde la cocina de Nadale, de la web de la cocina de Nadale la podréis adquirir por Amazon, ¿vale? Yo os iré poniendo las cosas también que ahí pues vayamos subiendo. Así que esperamos que se caliente y lo primero que haremos es sofreír el conejo. Mirad, me he preparado aquí el plato con papel de cocina. Ya está empezando a estar calentito, que ya empieza a hacer música y empezamos a poner el conejo enharinado. No podemos esperar porque si no la harina, como decía mi abuela, el conejo se come la harina. Entonces hacemos así y lo sofreiremos. Primero por un lado y luego por otro. El hígado es lo primero que he puesto, como habéis visto, que está aquí, el hígado. Entonces, luego
lo apartaremos y lo pondremos en un vaso para batirlo, ¿vale? Porque es lo que haremos el majao, como decía mi abuela. Así que esperamos un poquitín y enseguida os lo enseño. ¿Veis? Está doradito por un lado y por otro. Entonces ahora vamos quitando los trocitos y como veis ya tengo yo aquí, que los estoy reservando, los trozos. Con papel de cocina. La cabeza, como a nosotros no nos gusta, ya la podemos quitar. Ya nos ha dado en el aceite el sabor. Veréis qué rico, ¿eh? Yo ahora es cuando aflojo también el fuego. Lo bajo al número 6. Entonces retiro todos los trozos. Y el hígado lo coloco en el vaso. ¿Vale? Aquí y lo reservo. Eso nos ayudará en la salsita. Y sin quitar aceite de la sartén ni nada, vamos a freír los ajitos. Ahora ya no voy a necesitar tanto las pinzas. Voy a coger mi cuchara de palo. Sofreímos así los ajitos. Ahora ya los subo al número 9, que estén bien frititos. Mientras se nos fríe, que ya está casi, le añadimos el pan también. Freímos el pan. Y todo esto irá al vaso donde lo vamos a triturar. Yo espero no fallar a Sebastián y que le sepa igual la receta como la hacía su mamá. Vamos vigilando el pan porque el pan también se hace muy pronto, ¿eh? Vamos así. Y también absorbe bastante aceite. Eso también hay que decirlo. Pero veis, se fríe muy prontito. Y vamos retirando ya los ajitos. Y los vamos poniendo donde está el higadito. En el vaso. Lo vamos reservando. Y así. Y seguidamente introducimos la cebolla con el pimiento. ¿Y qué hacemos? Lo que a mí más me gusta, quitarme platitos. Dejamos así y que se nos sofría bien. Se tiene que pochar, pero bien. Y mientras, ya nos hemos quitado unos cuantos de platos, le ponemos en el vaso de triturar sal y pimienta al gusto, ¿eh? Y en la cebolla que estamos haciendo también le ponemos así un poquito de sal, porque así la cebolla se pocha bien, que es lo que nosotros queremos. Y ahora pasamos a triturarlo con la batidora. Bueno, pues aquí estamos cortando las patatas. Yo las estoy cortando como a dados, a trocitos así como a dados. Ya he puesto la sartén a calentar en el otro fuego. Entonces ahora ponemos el conejo otra vez de nuevo para que coja ahí el sabor del sofrito. Movemos así y ahora os explico. Ahora llega cuando os tengo que decir el por qué esta receta no se puede hacer en la Monsieur Cuisine. Ahora lo veréis. Y sobre todo os tengo que avisar,
si tenéis el extractor encendido, apagarlo, ¿vale? Totalmente prohibido tenerlo encendido, ¿vale? Por lo que vamos a hacer ahora. Ponemos las 2 hojas de laurel y vamos a ponerle, esto ya veo que ya está bastante calentito, bien, esperar un pelín, sobre todo, sin el extractor encendido, ponemos el brandy, así, lo bañamos así por encima y le damos fuego, ¿veis? Así también se evapora el alcohol. Por eso os digo que sobre todo el extractor no, ¿vale? No. ¿Cuándo sabremos que está evaporado? Cuando la llama no haya llama dentro. Si el extractor está encendido, correremos el peligro de que ¡bum!, se nos vaya todo para arriba, ¿vale? Así, de esta manera no. Por eso que muy a malas, que nos pasará siempre. Tapadera, tapamos y el fuego se apaga, ¿vale? Por eso digo que lo pueden comer perfectamente los niños, porque no, el alcohol se evapora. ¿Veis? Ya empieza a aflojar. Empieza a aflojar ya. Pero deja el sabor. Y la salsa, veis que ya está cogiendo el color también. Se va a evaporar, ¿eh? Esperáis un poquito. No os preocupéis. Pero claro, esto en nuestra Monsieur Cuisine no se puede. Y es un truco de las abuelas. Ya afloja. Se escucha como si estuviera encendido el calentador. Ya se está apagando, ¿lo veis? Ya. Se apaga. Y entonces ahora es cuando añadimos el agüita. Así, sin llegar a cubrir del todo. Un poquito de agüita. Hacemos así. Y tapamos. Y así lo dejamos. Al máximo, como yo lo tengo, lo voy a bajar al número 10. Lo vamos a dejar como unos 20 minutos, 30 minutos. 20 minutitos, yo creo. Que incluso hasta antes. Las patatas. Le ponemos sal. Así. Le ponemos pimienta al gusto. Y las llevamos a la sartén. Con cuidado de que no nos salpique. Y mientras esto se nos hace, las patatitas también. Que luego las añadiremos aquí dentro, ¿eh? Y esto, de vez en cuando, vamos haciéndolo así, un poquito, ¿eh? Lleva 5 minutitos haciendo chuchup. Entonces, ahora le ponemos el majao. Vosotros llamadlo como queráis. Pero mi abuela lo llamaba así. Aunque no os guste el hígado, ponérselo. ¿Vale? Ponérselo porque le da un sabor increíble al guiso. Y mirad qué colorcito ya está cogiendo, ¿eh? Movemos y volvemos a tapar 5 minutitos y luego destaparemos. Tapamos, nada, 5 minutines. Ya hemos movido, vamos haciendo así de vez en cuando. Y mientras vamos haciendo las patatas. Y a los 5 minutos destaparemos. Y será cuando veamos que tendremos que echar ya las patatas, que ya estén. A pasar esos 5 minutinos.
Más o menos, tampoco es que... Movemos. ¿Cómo huele, por Dios? Qué pena que nos llegue. El cámara Arnau, ¿qué nos dice? Que tiene una pintaca tremenda. ¿Y huele bien o no? Muy bien. Entonces ahora ya lo vamos a dejar así, sin tapa, ¿eh? Veis que la salsita ya está espesita, ¿eh? No tiene que reducir ya mucho más. Simplemente esperarnos ya a las pataticas. Ya tengo las pataticas. Que escurra un poquitín. Hemos parado el fuego de la sartén, por supuesto. Y ahora, ¿veis? Ahora ya sí que está, ¿veis? Mirad, hago así y se ve el fondo. Así es como sabemos. Pues ahora introducimos nuestras patatitas que ya están fritas aquí dentro. Y paramos también este fuego, ¿eh? ¿Queréis servirlo en fuente? Pues servirlo en fuente. ¿Que preferís servirlo individual? Pues individual. Yo os voy a hacer la presentación individual. Así que, y esto ya está. Dejamos que repose apartándolo, que repose un pelín y ya está. 5 minutines y os lo presento. Hasta ahora. Y aquí tenemos nuestro conejo a la cazadora, al estilo de mi abuela, como siempre digo. Oye, mirad, esto está súper tierno, ¿veis? Está tiernísimo. Vamos a probarlo. Con una patatica todavía quema, ¿eh? Y vamos a probarlo y lo va a probar nuestro mayor crítico, el cámara Arnau, va a probarlo. Está buenísimo. De verdad que sí. Así que, Un platazo. si él lo dice, que no le gusta mucho el conejo, que está buenísimo, hacerlo, amigos, hacerlo. Espero, Sebastián, que te guste, espero que os guste a todos y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis, dedito arriba. ¡Hasta pronto!